En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, agradecer al Instituto Claudio Galeno el haberme invitado a participar en esta jornada, a vosotros por estar aquí y por dejar vuestras actividades para venir a escucharme. Yo esta tarde, en cierto modo, veo que el foro es un poco... hay edades de todos los tipos. Pensaba que iba a ser más para jóvenes, entonces los mayores nos vamos a hacer jóvenes y ya está, no pasa nada. ¿Tenéis algún inconveniente que nos quiten 20 años o 25? Ninguno. Pues me alegro. Bueno, que yo lo primero que os voy a decir es que os voy a hablar de cuestiones de ciberseguridad, que soy el director de una cátedra que hay en la universidad, en la UDIMA. La UDIMA es una universidad a distancia en la que tenemos titulaciones oficiales de grado y tenemos titulaciones oficiales de máster y luego pues tenemos también otra serie de formación, títulos propios y demás. Deciros que estamos ahora prácticamente pues en medio mundo, que tenemos más o menos unos 12.000 alumnos repartidos por toda la geografía y que os invito a que entréis en la página oficial de UDIMA y que nos conozcáis. Aquí tenéis mi nombre, cualquier cosa que podáis necesitar, pues llamáis allí, preguntáis por mí y me tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues dicho esto, yo en principio lo que quiero es ver un poquito cómo andamos de redes sociales. ¿Quién está metido en más de 5 redes sociales? Tenemos que hablar. ¿Tenemos vergüenza? ¿A que no? No me digáis que no tenéis ninguno 5 redes sociales. Hombre, 1. Bien. Otro, 4. ¿Quién tiene 4? 4. 3. ¿Quién no tiene ninguna? ¿Ninguna? ¿Tú no existes? ¿El WhatsApp es una red social? El WhatsApp es una red social, sí. ¿Tienes una? Bueno, pero existes. Allí los dos señores no existen. Porque ahora estamos acostumbrados a que cuando hacemos cualquier actividad nos falta tiempo para colgar las fotos. Si no existieran las redes sociales, ¿vosotros os haríais fotos y empezaríais a repartirlas por la calle? ¿Qué diferencia hay en colgarlas en una red que la va a ver medio mundo, ahí a coger y ponerse al lado de la Catedral de Murcia y empezar a repartir fotos? Ninguna. Nosotros, perdona, es gratis. Claro. Esa es la diferencia, que es gratis. Más cómodo. Más cómodo. Hacemos clip y ya está. Pero ¿y dónde está nuestra intimidad? No tenemos intimidad. Se supone que en las redes sociales da un mínimo de seguridad. Un mínimo de seguridad. ¿Me permitís que os ponga un vídeo? Por favor. Baja un poco la luz si eres tan amable. Yo este experimento lo he hecho en vivo y en directo. Conociendo al foro, pues he cogido a uno al azar y le he sacado toda su vida. Esto que vamos a ver aquí. Amiga, ¿te leo las cartas? No, gracias, tengo prisa. Entonces no quieres saber de tu suerte, Daniela. ¿Cómo sabe mi nombre? Las cartas me lo dijeron. ¿Y qué más dice? Te llamas Daniela González y estudias en la secundaria número 2. Sí. Tienes 4 mejores amigas: Tania, Carla, Regina y Mariana. Tus papás se llaman Roberto y María. ¿Cómo puedes saber eso solo con las cartas? El fin de semana pasado fuiste a la pesca con tu familia. Sales a las 2 de la secundaria. De ahí vas a tus clases de inglés sola y terminando vas a tu clase de danza. Llegas a tu casa a las 7 de la tarde.
Es que esto no es posible. Pero hay algo más. ¿Te gusta un chico llamado Jorge? Lo conociste hace 2 semanas. Él se te hizo muy gracioso y simpático. Platicas con él todas las noches. Y justo ahora ibas a encontrarte con él y ni tus amigas ni tus papás saben de él. ¿Cómo puedes saber eso? Lo sé porque yo soy Jorge. Tú me agregaste a Facebook y dejaste que entrara a tu vida, que conociera todo de ti, que conociera tu familia, tus amigos, tus gustos, tus horarios, que conociera todo de ti. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Es posible esto? ¿Y vosotros dejáis la puerta de vuestra casa abierta cuando os vais a algún sitio? Pues aquí con mucha frecuencia la estamos dejando abierta. Pero es que nosotros en principio, casi todos, la mayoría, tenemos un avatar. Nosotros en las redes sociales nos llamamos como queremos y pensamos que no tenemos problemas, que somos inmunes, que nadie nos va a hacer ningún daño, que estamos, como decías antes, que estamos seguros, pero la realidad es otra. Somos muy vulnerables en la red. Hace poco salió en noticias, en la prensa, hace 4 días, que habían detenido a un individuo y que le habían imputado, no sé si fueron 12 o 14 delitos de violación, desde su casa, sin moverse del ordenador. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Lo veis normal? ¿Es posible? Bueno, pues a sus víctimas las hacía mantener relaciones sexuales con animales. Les hacía verdaderas perrerías. Y eso es como consecuencia de que somos vulnerables ante la ley. Ante la red. Entonces, yo desde aquí lo que quiero es un poco sensibilizaros. Porque al igual que ocurre con eso, ahora mismo en la ponencia, la jornada de hoy, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de yihadismo. ¿Sabéis cuántos jóvenes como vosotros han sido víctimas de las redes del yihad para ir a combatir o que están aquí medio radicalizados? Cuéntaselo. ¿Cuántos hay? Sí. Es incalculable. Pero solo captados directamente en España alrededor de 400 jóvenes de vuestra edad. La psicología juega un papel muy importante y juega un papel muy importante desde el punto de vista en que nos hacemos muy vulnerables en la red y tenemos que ser en la red igual que somos en personas, muy cuidadosos de nuestra persona, de nuestro entorno, de cuidar mucho de nuestra personalidad. ¿Lo entendéis así? ¿Lo veis así? ¿Sí o no? ¿Habéis visto la niña? ¿Lo veis normal eso? ¿Lo veis posible que pueda ocurrir eso? Puede ocurrir. El otro día en un foro de policías le estaba comentando antes que se lo hice a un policía. Le saqué absolutamente todo y me decía, eso es imposible que lo puedas haber sacado de las redes sociales, de fuentes abiertas. Y digo, ven que te lo voy a demostrar. Y le saqué fotos de su familia, dónde había ido de vacaciones, dónde iban sus hijos al colegio, todo, absolutamente todo. Y es que nos hace vulnerables. Tenemos que ser un poco más discretos con nuestra personalidad y preservar nuestra intimidad. ¿Vale? Sobre todo ahora mismo que los malos saben perfectamente cómo manipularnos, cómo convencernos para conseguir todos estos objetivos. Bien, pues vamos a seguir un poquito. Yo aquí lo que os he puesto son unos datos para que veáis cómo ha ido evolucionando todo esto de Internet. Internet comenzó a aparecer en 1974, la palabra Internet proviene del concepto interwalking, ¿vale? La web no es sinónimo de Internet, sino que se vincula con documentos, con cuentas y demás. Más cosas.
Y seguro que aquí algunos vais a identificar. Las 3 claves que más se utilizan en Internet son del 1 al 6, del 1 al 5 y la palabra password. Seguro que alguno tenéis esa clave. ¿Ninguno? Decidme la verdad. La tenías. Bueno. Y según Internet, pues el único país donde el 100% de la población tiene Internet es Islandia. ¿Vale? Más datos que os puedo decir. Cada segundo se envían, para que os hagáis una idea, 782 fotos en Instagram. Se suben 782. Cada segundo. Se hacen 2.588 llamadas de Skype. Skype aquí en España se utiliza muy poquito. Creo que aquí ninguno utilizáis Skype. ¿Sí? Muy poquito se utiliza, ¿no? Bueno, se transfieren 45.000 gigabytes de datos y se visualizan casi 70.000 vídeos de YouTube, ¿vale? Y se envían 2,5 millones de correos. Más datos. El tráfico de datos móviles está creciendo 10 veces desde el año 2014 y hasta el 2019 el tráfico de datos móviles alcanzará los 2.0 de exabytes, ¿vale? Esto está creciendo de tal forma que nos está superando en todos los aspectos. Luego Manuel y Chema os van a contar historias que os vais a dar cuenta de por dónde vamos y hacia dónde vamos. Luego existe casi sobre 1.200.000 sitios web y hoy solo, en el día de hoy, en 24 horas, se han hackeado más de 32.000. Son datos oficiales todo, que esto si lo buscáis lo vais a encontrar. Y la triple V, que es la que ponemos cuando ponemos una URL, empezó a utilizarse en el año 1989. Más datos. La primera webcam fue utilizada por la Universidad de Cambridge, ¿vale? Porque estaban en una primera planta y tenían una máquina de café en la planta baja y para ver cuándo estaba hecho el café. Y como consecuencia de eso, pues hicieron la primera webcam. El primer Twitter fue enviado en el 2006 y la plataforma Microblog adoptó que simplemente se podían utilizar 160 caracteres, de los cuales 140 eran de texto y los otros 20 era para poner el nombre y demás. Más datos. El primer YouTube se subió en el 2005 y se llama... Bueno, tenéis ahí la página web que si queréis, luego la podéis tener, os dejaré la presentación por si la queréis. Y luego, ¿cómo ha ido evolucionando todo esto de Internet? Pues en 1995 solo el 1% de la población contaba con Internet. En el año 2000 ya había 414 millones de usuarios. En el 2005 se llegó a 1 millón. Ahora hay 3.636.000 usuarios y se prevé que para el año 2019 existan 3.900 millones de personas conectadas a Internet. Es igual al 51% de la población mundial. ¿Veis cómo va evolucionando todo esto? Entonces, voy a entrar un poquito en materia después de haberos contado todo esto y aquí pongo que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que lo van a ser. Pero hay dos tipos de personas, los que hemos sido objeto de algún ataque y los que lo vais a ser, porque todos pasamos por aquí, ¿vale? Entonces, como ciberataque podemos decir que es la maniobra ofensiva hecha por individuos u organizaciones que atacan a sistemas como lo son infraestructuras, bases de datos y redes, por medio de actos que roban, alteran o destruyen un blanco específico mediante modificaciones en un sistema vulnerable. ¿Qué tipos de ciberataques tenemos? Pues tenemos los políticos, los sociales, los económicos y tenemos los mixtos. Como veis, os he puesto en todos los sitios la palabra ciber. Ciber, el concepto ciber no tenemos que tenerle miedo, tenemos que tenerle precaución, tenemos que tenerle respeto, ¿vale?
pero tenemos que ser conscientes de lo que nosotros hacemos dentro del ciberespacio, ¿vale? Y aquí tenéis pues muchos anagramas de muchas empresas. Por ejemplo, pues por daros algún dato, en Sony, que tenemos ahí el anagrama de Sony, dice que está relacionada, tuvo ataques por revelación de secretos, de información confidencial, filtrándose películas antes de estrenarlas y extorsiones. Recordaréis hace 2 años que una película antes de ser estrenada ya había sido hackeada y ya estaba en el mercado. ¿Lo recordáis? Sí. PlayStation lo que hacen es bloquear las consolas. Accedieron a la información de más de 70 millones de usuarios. La red social Madison es una plataforma para infidelidades y demás, y se filtró y denunció información relativa a más de 37 millones de miembros. Incluso hubo más de un suicidio, hubo varias personas que se suicidaron como consecuencia de que apareció su información en lo que se vendió. En Dropbox dice que un hacker hackeó 68 millones de cuentas de empresarios vendiendo sus datos. Y luego Uber robó datos que afectaron a más de 57 millones de usuarios, ¿vale? Donde le robaron toda la información y todo. Ahora tenemos 2 tipos de guerra. Por un lado tenemos la guerra, que es la guerra convencional, y ahora lo que existe es la guerra ciber. Habéis oído como consecuencia de las... sin ir más lejos, en Cataluña, con lo que dicen de los rusos, los venezolanos y tal, pues no deja de ser ciberguerra, ciberataques y ciberhistorias. Luego tenemos el ciberactivismo, que como consecuencia de todo esto, pues lo que hacen también es filtrar noticias falsas, como consecuencia de los intereses propios de quien lo hace. Y aquí tenemos pues el hacktivismo, que precisamente ayer salió una noticia en prensa de que el gobierno va a crear una base de datos. ¿Lo habéis oído? Dice: el ciberespacio inquieta al gobierno de España. Se sitúan ciberamenazas como la desinformación y la ciberpropaganda, con una de las principales preocupaciones que ha quedado plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional, que se aprobó hace muy poquitos días, y que van a crear una plataforma para evitar todas estas historias, todas estas cosas que estamos hablando. Y luego, como primeros ataques, pues tenemos que el primer gusano fue de forma benévola, y su inventor inventó el programa y que tenía un error y que afectó a más de 6.000 ordenadores, ¿vale? Luego, pues el otro virus, que también era otro programa que al final se convirtió en un virus, pues ¿qué es lo que hacía? Que en el 2016 en Colombia lo utilizaron para más de 600 secuestros express, ¿vale? Tenemos varios ciberataques en mente, el WannaCry famoso, y tenemos otro que fue anterior y que causó mucho más daño, pero realmente estos ataques no son los que afectan a la población, porque hay muchas pequeñas infraestructuras, hay pequeñas infraestructuras críticas que pueden ser atacadas y pueden cometerse muchos más actos, ¿vale? Aquí totalmente con dinero se soluciona. El WannaCry tuvo unos daños de más o menos 4.000 millones. Los malos se llevaron nada más que 60.000 euros,
¿vale? Pero el daño que causaron fue muy grande. Pero realmente los daños no se ocasionan con estos que son tan masivos, que lo único que hacen pues es bloquear ordenadores, es dificultar un poco la función de cualquier empresa. El problema es cuando, por ejemplo, pues atacan a una central eléctrica y dejen a una población pues un periodo largo de tiempo sin luz, sin agua, sin recursos, ¿vale? Esos son los verdaderamente problemáticos y es contra los que hay que luchar. Este era el pantallazo que había con el virus y esto pues el que todo lo que fue afectado por el WannaCry. Las infraestructuras críticas pues es donde realmente esta gente puede ocasionar daños y es donde realmente hay que prestar especial atención. Y para ello, como os decía, el Plan de Seguridad Nacional, el Plan Estratégico de Seguridad Nacional que se aprobó en el 2017, ya recoge todas estas cosas que ayer decía que la vicepresidenta del Gobierno va a montar una oficina para evitar todas estas cosas. Con relación a los ciberataques y lo que estábamos hablando, la nueva amenaza de la Estrategia de Seguridad Nacional, la propaganda de noticias falsas, lo que hablábamos de que en un momento electoral saquen una noticia para cambiar el signo del voto de la población y todo eso, pues es como consecuencia de los ciberataques. El ámbito de la ciberseguridad y del cibercrimen no tiene fronteras, es el mundo entero. Aquí se produjeron hace no mucho tiempo pues secuestros express que no eran tales secuestros y se estaban haciendo desde una prisión de Chile, las llamadas telefónicas. Te llamaban a un número y le decía, tiene que depositar una cantidad de dinero en un espacio muy breve de tiempo, si no vamos a matar a su hijo que lo tenemos. Y hasta incluso pues sacaban una grabación de la voz del hijo, ¿vale? Y se estaban haciendo desde un centro penitenciario, ya os digo, de Chile. En España, pues aquí veis cómo van evolucionando las infracciones penales relacionadas con la ciberseguridad. En el año 2016 hay 66.000 y pico, y no contamos ni la cifra negra, que son los casos que no se han denunciado, ni la cifra negra empresarial oculta, que por miedo a la repercusión que pueda tener las empresas no lo denuncian, y luego pues los casos gubernamentales que tampoco se denuncian y que son muchos. Os he comentado que en el día de hoy se han hecho más de 32.000 hackeos a páginas y a redes, ¿vale? Y en el 2016, como veis, pues hubo un aumento del 40% de incidentes relacionados con seguridad informática en España y suele ocupar entre el tercer y el cuarto puesto de los países más atacados, con más de 4.000 ataques al día, según INCIBE. Son cifras que son para pensar, son cifras que son realmente un problema, ¿vale? Y luego, pues esto sí que es realmente un problema que como consecuencia de los ataques, dice el objetivo masivo vulnerable para los ciberdelincuentes, con más de 70.000 ataques en 2016 a pequeñas empresas, que como consecuencia de esos ataques muchas de ellas han tenido que cerrar, ¿vale? Y ese sí que es un verdadero problema. Entonces, como consecuencia de todo esto, se necesitan expertos en ciberseguridad y en cibercrimen, y necesitamos en todas las empresas ahora, a partir del 1 de enero, van a tener que denunciar ante al gobierno los ataques que reciban, porque ahora no era obligatorio, pero ahora a partir del día 1 de enero todo el mundo que reciba un ciberataque tiene que denunciarlo. Y todas las pequeñas empresas, medianas empresas, bueno, todas las empresas necesitan personal cualificado para prever todos estos ataques y tener protegida su empresa. Para ello, ¿qué debe saber el profesional de ciberseguridad? Pues en principio debe saber identificar
¿De qué se trata el ataque? Las funciones críticas y riesgos de la ciberseguridad, ¿vale? Luego, por otro lado, debe de proteger con contramedidas. ¿Cómo yo puedo evitar cerrar las puertas de mi casa? Pues para que no entre nadie y preservar mi intimidad, preservar mis datos y preservar mi empresa, mi línea de montaje, mi línea de almacenamiento, lo que sea. Por otro lado, tengo que detectar a través de la monitorización continua cómo se está haciendo constantemente el proceso y ver que todo funciona correctamente. Responder con actividades de reacción frente a eventos de identificación. Cuando yo tengo un ataque, saber cómo yo puedo frenarlo, cómo puedo evitar que siga entrando en mi casa el ataque. Y luego, pues, recuperar el estado normal después de un incidente. Tener preparada toda mi empresa, toda mi estructura, para que cuando he sido objeto de un ataque me ha podido ocasionar un daño, pero que inmediatamente después de eso sea consciente y sea capaz de restaurar y volver a poner en funcionamiento y en el estado en el que se encontraba toda la actividad de la empresa. Y bueno, ¿por qué hay que hacer una formación específica en ciberseguridad? Es la salida. Se necesita muchísima gente capacitada para afrontar los retos que nos vienen con una formación muy específica en ciberseguridad. Se necesita mucha cualificación. Y aquí las mujeres, si veis un poco el ratio de las mujeres que están dedicadas a la ciberseguridad, es muy bajo, y no sé por qué. Creo que es un 32%. Un 32%. Es una cosa muy rara. Os invito a que... Dice que la formación en ciberseguridad debe de estar orientada al 100% a las necesidades del mercado actual. Lo que hoy es una novedad en informática, mañana está obsoleto y hay que estar constantemente formándose. Constantemente los malos están intentando entrar en nuestra casa y constantemente tenemos que estar intentando evitarles que entren, ¿vale? Y para ello pues se necesita una formación. Luego tiene que ser, la formación que se haga tiene que ser una formación práctica, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista pericial. ¿Qué es lo que yo necesito tener como técnico para evitar que en mi casa entre nadie? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y cómo tengo que luego evaluar todas esas cosas desde un punto de vista pericial. La formación especializada en una de las áreas con mayor demanda ante el crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia. Os digo que ahora mismo meteros y veréis como en todos los campos la demanda que hay para empleos de calidad en ciberseguridad es muy grande. Es muy grande. Los equipos docentes deben estar formados por profesionales en activo, que estén constantemente viendo qué es lo que ocurre en el mercado, que estén actualizados para que puedan transmitir el conocimiento. De nada sirve ser unos teóricos, ser unas personas que saben mucho de informática si no saben la realidad, si no saben cómo poder atajar de primera mano lo que está ocurriendo. Y luego máster preparado para abordar los desafíos actuales de la ciberseguridad. Lo que hemos estado viendo, tanto de infraestructuras críticas, ingeniería inversa, la forense digital, ciberinteligencia y cibervictimización. ¿Vale? Y bueno, pues yo lo que os quería contar es hasta aquí, que sepáis que estoy a vuestra disposición y estoy abierto a las preguntas que me podáis hacer, que me queráis hacer. Dígame. Yo tengo una pregunta. Sí, por orden levantan la mano y vamos dando paso. Adelante. Hablando de la Ley de Seguridad Nacional de 2017, de la que has hablado Sí. ahora mismo, ¿eso no entra en contraposición contra la libertad de prensa? Porque estamos hablando de que si tú como ciudadano puedes escribir un periódico y cualquier persona puede acceder a esa información, da igual si esa información es falsa o es cierta. Estamos hablando de que aunque tú accedas a Internet y publiques una noticia que por intereses políticos
una persona considere falsa y otra considere que sea cierta, esta ley no está vulnerando. Yo creo que las leyes, antes de aprobarse, tienen que pasar todos los filtros y sobre todo todas las leyes que dependan de la Constitución, que sean leyes orgánicas, tienen que estar protegidas y no pueden vulnerar ningún derecho. Hombre, pero estamos hablando de algo Sí. que puede entrar en contradicción con el mismo derecho de libertad de prensa. Una cosa es la libertad de prensa y otra es crear una sensación de inseguridad dentro de la ciudadanía. Vale. ¿Es así, Chema? Sí, el artículo 20 de la Constitución consagra una serie de derechos, 3 concretamente: derecho a la libertad de expresión. Al honor. Atraviesa la libertad de expresión en los 3 derechos: libertad de información, derecho a recibir y a impartir información y demás. Pero información, y la información, dice la Constitución, que tiene que estar precedida de la veracidad. Tiene un requisito: veracidad. Por lo tanto, si lo que se imparte es una información maliciosa que no es veraz y que está orientada a la creación, por ejemplo, de sensaciones de inseguridad y demás, podría entrar en algún tipo penal. No es libertad de prensa cualquier expresión de una información. Dice la Constitución que los ciudadanos tienen derecho a recibir y a construir información veraz. Es lo que comentaba antes con el tema del avatar. Tú te pones delante de una persona y no eres capaz a insultarla o a decirle algo, pero a través de las redes sociales hay mucha gente que no diferencia y que se extralimita en hacer comentarios que son ofensivos y que van en contra de la propia persona. Ayer creo recordar que con la diputada esta del PP de Cataluña, ¿no?, que había un Twitter muy ofensivo de Ciudadanos. Tú puedes expresar tu opinión dentro de un orden, pero lo que no puedes es atentar contra la intimidad y contra la libertad, ni sexual ni de ningún tipo de la persona. Tú puedes opinar y decir: esta persona pues no me gusta por lo que sea, y de una forma coherente lo puedes transmitir, pero no puedes ofender nunca a esa persona. Es la diferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí, allí. Primera fila. Muchas gracias, Ángel, por la exposición. Yo tengo un comentario respecto a todo lo que he estado diciendo que me gustaría que incidieras un poquito más. A ver, en el informe publicado este año por Randstad, supongo que lo conocéis, es una empresa de empleo temporal, todos los años saca un informe sobre las previsiones de empleo que va a haber en España. En el informe que ha sacado precisamente este año, indicaba que en los próximos 5 años en España se van a crear en torno al millón, voy a hablar con propiedad, se van a necesitar en torno al 1,5 millones de puestos de trabajo en el ámbito digital. Claro, cuando pregunté exactamente a qué se refería con el ámbito digital, la respuesta fue bastante amplia, en el sentido de que dentro del ámbito digital marcaban pues todo lo que puede ser temas de marketing digital, temas de, evidentemente, ingeniería, de desarrollo de informática, etcétera, pero luego hacían un especial hincapié en lo que era todo el tema de seguridad informática. Dentro del ámbito de seguridad informática, nuevamente volví a preguntar para ver exactamente a qué se refería. Y ahí fue curioso porque empezó a exponer todos los ámbitos en los que hacen falta perfiles. Evidentemente, en securización de redes hacían falta perfiles. En temas de securización de electrodomésticos, que me llamó la atención, hacían falta perfiles. En temas de securización de cualquier instrumento que tuviéramos a nuestro alcance, pues ya sean coches, etcétera, hacían falta perfiles. En temas, es decir, que la seguridad al final estaba abarcando prácticamente todas nuestras vidas. Entonces, ante esta demanda de empleo y que claramente nos dijo que las empresas de selección de personal no podían cubrir, nos indicó pues que tenían que recurrir a personal extranjero, que tenían que importar mano de obra, porque era absolutamente imposible que las universidades españolas y los centros de formación profesional españoles sacaran al mercado tantísimo personal
cualificado y preparado para trabajar en estos puestos. Atendiendo a esto, sí que me gustaría escuchar tu opinión sobre cuáles son las recomendaciones en cuanto a formación y a qué sectores se deberían dirigir los jóvenes de hoy día. Es decir, ¿es mejor dirigirse al ámbito de la sanidad y temas de seguridad de la información en sanidad, o es mejor otro tema de otros ámbitos, otros sectores industriales? Eso por una parte. Y segundo, ¿cuáles son los pasos que habría que dar para formarse adecuadamente y poder adentrarse en el mundo laboral adecuadamente en esto que claramente va a ser el futuro en los próximos, no me equivoco, 20 o 30 años? Sí, muchas gracias, Juan Luis. Aquí el tema de la formación en ciberseguridad, cada vez la demanda va siendo mayor, y cada vez que si entráis en cualquier universidad que tenga un máster en ciberseguridad, veréis que está copado, está lleno de gente, pues porque la demanda es muy grande. Y luego, en cuanto a ramas de seguridad, yo creo que en todas hay cabida y hay posibilidades de entrar ahora mismo, porque es tal la demanda y tal lo que nos están pidiendo ahora la sociedad que se tiene que estar constantemente montando cursos específicos, pero ya no hace falta que sean titulaciones oficiales reconocidas por ANECA ni nada, sino cursos donde, como he comentado antes, estén dados por profesionales que estén metidos en el mundo de la ciberseguridad y que tengan una cualificación específica para poder impartir ese tipo de formaciones, ¿vale? Yo considero que como esto va por rachas. En un momento determinado hubo un boom, pues con otra serie de formaciones que había que ir dando, pero que el devenir del tiempo, de las nuevas tecnologías, de los malos, pues nos están haciendo ver que tenemos que estar preparados para la ciberseguridad, para todo el ataque informático, para preservar nuestra propia intimidad, ser conscientes de que, de alguna forma, aunque sea a nivel de usuarios, tenemos que estar formados para evitar vulnerar nuestra intimidad. Muy bien, muchas gracias. Había una pregunta en tercera fila, si no me equivoco. Por favor, el micro ahí. Hola, buenas tardes. Se comentaba antes sobre las redes sociales y que podíamos seleccionar qué información poner en ella o qué información no. Pero hoy en día la informática ha evolucionado tanto que es raro que la gestión administrativa no toque un medio informático. Es decir, cualquier persona que no tenga red social tiene sus datos en Internet, ¿no? Esa información, ¿cómo podemos nosotros protegerla o cómo se está protegiendo? Sí, para que no se... es cierto. Vas a hacer cualquier... Siéntate, por favor. Vas a hacer cualquier oposición por ahí y la propia administración saca los resultados los resultados en Internet y quedas ahí. Pues es la propia administración la que tiene la obligación de borrar esos datos. Pero yo recomiendo que en las redes sociales seáis muy escrupulosos a la hora de colgar información. Pues, ¿por qué os recomiendo esto? Yo me dedico al análisis de conducta humana y cuando vamos a ver a alguien, vamos a trabajar con alguien, lo primero que hacemos es meternos en las redes sociales y ver cuáles son los rasgos de personalidad que tiene esa persona, porque en las redes lo vamos a ver todo. Vamos a ver si es introvertido, extrovertido, si le gusta la marcha, si se embolinga, si tiene problemas con su novia, porque está todo en la red. Nos falta tiempo, nos hemos ido a comer hoy a no sé dónde y a los 3 minutos ya hay fotos en la red de que hemos estado comiendo. ¿Eh? ¿Y dónde has comido? Y lo que has comido y lo que te ha costado y si te ha gustado o no te ha gustado. Internet es un tema... Los primeros filtros que se pasan en cualquier empresa y afortunadamente nosotros estamos en contacto con muchísimas empresas que trabajan en recursos humanos. El primer filtro que pasa cualquier empresa es siempre ver lo que hacéis, antes de llamaros, es ver lo que hacéis en las redes sociales. Lo primero.
hasta tal punto que si buscáis por Internet existe ya el concepto de recursos humanos 2.0, recursos humanos 3.0, etcétera. Es decir, es la búsqueda de los perfiles a base de lo que hacéis por Internet. Y una vez que pasáis ese primer filtro, entonces os llaman. Para que veáis hasta qué punto son conscientes de, o son capaces de reconstruir los perfiles de los comportamientos de las personas en base a la historia y a la huella que vais dejando por Internet. De lo que se hace y de lo que se hizo en Internet. De lo que se hizo. Todo lo que se hizo deja huella, ¿eh? Yo cuando hablo con padres y tal, le digo, cuando nazca tu hijo, mándale fotos a tu familia por WhatsApp y concretamente a unas personas específicas. No lo cuelgues en una red social porque tu hijo va a crecer con eso y cuando llegue al colegio los niños son tan crueles que ya con 12 años ya saben meterse y le van a decir, mira qué feo eras cuando naciste, y a un crío que le digan eso, pues le va a hundir moralmente. ¿Y qué necesidad tenemos de exponer a nuestros hijos en las redes? ¿Es así o no? Nosotros queremos demostrar tanta alegría que no somos capaces de decírselo a nuestros amigos, como se lo decíamos antes, tomándonos un café en un bar. Tenemos que colgárselo en las redes. Y lo que estamos haciendo es un flaco favor al niño o a la persona que sea. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Ángel García, de la Universidad a Distancia de Madrid.